también el libro de Joachim Fest sobre la caída de Hitler, que se hizo la película que todos conocemos. Hay que leer el libro. El libro cuenta todo lo que ocurrió en el búnker y lo que alguien no vio no se cuenta o no se muestra. Es decir, se vigila la voz del testigo y la voz del narrador. El aporte, especialmente el de Jorge Hugo, que es el más extenso, es la base de un relato que nos está faltando sobre los hechos. Y no voy ante gente tan sabia a insistir en la importancia del relato. El relato es el cuento, la historia, es la representación de la característica esencial del ser humano, que es la temporalidad. Exorciza el miedo y fundamentalmente el miedo más importante que tiene el ser humano, que es el miedo a la ignorancia, el miedo a no saber cómo han ocurrido los hechos, cómo pasan, dónde pasan. Y creo que en esto los tres trabajos de García Morizano, de Silke y especialmente Herrera Vegas, por su extensión, porque es minucioso y extenso, es una contribución muy importante de este libro. ¿Por qué es importante este libro en la bibliografía actual? Si uno viera la anaquel, uno pondría, no quiero no dejar de citar libros que algunos han escrito, algunos hombres que están aquí presentes, pero creo que junto al libro de Palacio, el libro de Virginia Gamba, los tres libros de Virginia, el de la Reina, Manejo de Crisis y El último Señales de Guerra, el libro de Berazategui, de Vicente Berazategui, que es una prueba de la resistencia a la lectura, pues es un libro denso, profundo y circunstanciado, pero es muy interesante. Además hay que haber leído la historia oficial inglesa porque es un comentario de la historia oficial inglesa. Y creo que este libro tiene un lugar muy cómodo entre los mejores que tenemos hoy, además con el mérito de la utilidad, porque es nuevo, es de ahora, lo tenemos, es actual, está bien escrito. Y es una contribución, este conjunto de trabajos, para adquirir una perspectiva totalizadora del fenómeno. Porque el fenómeno Malvinas es un fenómeno que nos va a acompañar, que es un capítulo de la utopía argentina, y que tiene que remediar aquellos, o tiene que corregir, o tiene que guiarnos para evitar los senderos negativos. Uno, el sendero de los excesos del nacionalismo discursivo, el nacionalismo territorial, que es quizá el recurso más valioso que tiene una sociedad, el más rico, el más fecundo, es el que hace que un país sea un país. En Argentina ha sido manipulado y ha generado otros efectos gravísimos. Por ejemplo, entender que la guerra del 82 es el delirio de un general borracho es un error gravísimo y que ha servido para ocultar el fenómeno, porque había un general que era borracho y que era delirante. Pero eso ha ocupado y ha distraído, creo yo, 20 años de discusión y debate en Argentina sobre el tema de la guerra, que sigue sujeto a esa patraña, que es cierto, hubo un general borracho que era delirante. Pero la guerra de Malvinas es muy otra cosa, es mucho más y refleja y expresa muchas más cosas, y tiene razones y tiene consecuencias que hay que estudiar a fondo. El segundo elemento, que es el sendero más estrecho que tiene la cuestión, es la Argentina, por la aventura militar, está obligada a un sendero pacífico, lo cual la hace jugar con un boxeador con un brazo atado, porque en un mundo donde Rusia hace lo de Ucrania y sigue otra copa, la Argentina está obligada por la tradición de la aventura militar a un sendero pacífico. Y tenemos que asumirlo así. La Argentina no puede hacer una guerra ni armar un ejército para ocupar las Malvinas. ¿Qué es lo que hacen todos los países del mundo para defender su territorio? La Argentina tiene un sendero dificultoso que seguramente puede ser
virtuoso si la Argentina logra una estrategia pacífica para conseguir su objetivo. Y el tercero, que creo que es importante, y en esto me apoyo en una hipótesis que Virginia ha desarrollado en ese libro y aparece especialmente en el trabajo de Barrios y de Valdez sobre la diplomacia, que es la idea de Malvinas como una cuestión regional, no solo de la Argentina. La punta para discutirlo, y no sé si va para hacerlo hoy en esta mesa, pero creo que más adelante es la inclusión de los territorios dependientes del Tratado de Lisboa, donde ya, digamos, Gran Bretaña logra que Malvinas entre a ser parte de la Unión Europea en sentido genérico. Y la Argentina, y creo que ha sido uno de los elementos que en los últimos años fue un acierto, fue comprometer a la región en el tema Malvinas. Más allá del folclore declaracionista, de los actos callejeros, de hacer toda persona que pasaba por la Argentina se le hacía firmar una adhesión a la causa Malvinas. Eso tiene un valor importante, que es la Argentina tiene que defender y hacer la estrategia para Malvinas pensando en la región, en el apoyo de los otros países de la región. Y el último, la idea de que es cierto, y ha estado detrás de varios momentos de la historia reciente de la Argentina, digamos, desde la 2065 hasta ahora, la idea de que la Argentina tiene problemas graves que no resuelven sus gobiernos y su dirigencia, y que mal puede agregarse la pretensión de sumar a Malvinas para que goce de la desocupación, de la inflación, de la inseguridad, de la violencia, del autoritarismo. Es cierto que Malvinas va a estar más cerca y quizá venga sola en un país que remedie esas graves carencias de la Argentina que no ha logrado resolver y que lo intenta. Yo creo que la Argentina lo intenta hacer, pero cada uno tiene una explicación para no lograrlo. La Argentina es digamos, el país que puede discutir una estrategia clara frente a Malvinas, si además avanza en la superación de sus graves contradicciones de la política, de la economía. Es decir, hay destino así como hay destino para Malvinas, si se le discute desde una estrategia regional, hay destino para Malvinas, para unas Malvinas argentinas, si la Argentina entra en un camino un país más justo, más humanitario, más participativo y que remedie esa pelea que viene desde el virreinato de la sociedad contra el poder. Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, Archie. Bueno, muchas gracias. Tiempo. Bueno, primero quiero agradecer a todos ustedes de haber venido en un día bastante feo. Así que muchas gracias a todos mis amigos y mucha gente que ha venido interesada en esta convocatoria de este libro. Mónica Pinto nos ha prestado este lugar. Clara y Ignacio nos han acompañado y les agradezco muchísimo. Y también a Luis Enrique, que fue la directora editorial que ha permitido salir este libro, así como sus magníficas colaboradoras aquí presentes, que son Marina Bonpatni, Janina Carro, y Graciela Bruno. Les agradezco muchísimo. También a Cabrales, que nos va a dar un café a la salida de esta sesión. Este es un libro colectivo, porque a veces me dicen que no, es un libro colectivo. No quiere decir que son artículos separados, son un libro pero hecho por varios. Lo guiamos con Virginia Gamba porque pensamos que no había en la literatura. ¿Qué pasa? Bueno,
No había en la literatura, estábamos, gracias. Claro, lo que pasa es que yo quería verlo, no había en la literatura nuestra un libro que hiciera un relato más o menos accesible para el gran público. Por ejemplo, no tenemos un libro como el Libro Blanco de Gran Bretaña, donde cuenta todo, tiene un relato. Aquí no existe. El grupo se constituyó, pero también hubo deserciones e incorporaciones, por distintas razones. Y hicimos un grupo, un verdadero trabajo de equipo durante más de 3 años. La primera parte del libro es lo que acaba de decir Ignacio, es un relato de lo que pasó, lo que se pensó y elementos también para el futuro. Eso lo escribieron Virginia, Jorge Hugo, Martín García Moritán, Rogelio Filter, Miguel Barrios y Fabián Lavallén. Muchos de estos ahora no están acá porque están en funciones, uno es embajador del Vaticano, otro de Naciones Unidas. Virginia está en una especie de ¿qué podríamos decir? Una tarea importantísima designada por el Consejo de Seguridad, para una misión muy confidencial. Y también en la segunda parte tenemos a Javier Valladares, a Julio Hahn, a Rojas y a Antonio Lupi. Rojas no está acá tampoco porque es director jurídico de la Organización de Armas Químicas. Como es muy heterogéneo nuestro grupo. Trabajamos con libertad y, paciencia, pero siempre abiertos a las críticas que nos hacíamos mutuamente. Es decir, cada uno muchas veces modificamos los textos porque cuando yo tenía un texto me viene Filtro y me dice, no, porque eso no fue así, esto fue así y esto, bueno, yo lo modifiqué. ¿Por qué? Porque en estas gestiones diplomáticas los papeles no reflejan todo. Hay una acción que no está escrita, que solamente los protagonistas saben. Inclusive en este caso que hay muchísimas reuniones secretas. Es un caso muy especial donde gran parte de la diplomacia es secreta. Bueno, el libro empieza en realidad después de la guerra, porque fue el primer momento en cuando la Argentina plantea en un organismo multilateral el tema de Malvinas. Lo plantea Miguel Ángel Cárcano en la conferencia de San Francisco, respecto a las colonias, etc. Pero en realidad nuestro relato empieza después. Empieza después cuando Gran Bretaña modifica su obstinada negación a aceptar o hacer responder a las, protestas o reclamaciones que hizo la Argentina desde el gobierno de Massa en 1832. Ahí en ese momento lo hace y empieza con Rosas, etc. ¿Cuándo es ese momento? Es cuando la Clio, el 3 de abril del 32, toma posesión de las islas, desaloja al gobernador designado por las autoridades legítimas y en 1840 se instituye una Crown Colony, una colonia de la corona de su majestad. O sea, a partir de ahí tenemos este proceso de discusión. Entonces, Gran Bretaña en el 65 acepta, se aviene a lo que dice la Resolución de Naciones Unidas 2065, que es la primera que se dicta sobre este tema. Es la primera vez. Y entonces, a partir de ahí empieza un proceso. Primero, Miguel Ángel Zabal Ortiz y Michael Stewart, canciller, lo que hicimos nosotros, canciller Secretary of State de Inglaterra, firman un comunicado donde Gran Bretaña acepta discutir el tema de la soberanía y una serie de compromisos más. A partir de este momento se inicia todo un proceso que me gustaría contarles un poco para hacer útil esta sesión, no solamente hablar del clima, sino un poquito de la historia. A partir de ese momento, esto cambia completamente. Y eso es importante, porque aquí creen que en el 19 hubo gestos, etc. No,
En el 20, por ejemplo, hubo una pequeña discusión sobre las estampillas, hay también sobre un observatorio que iba a estar en Orcadas, hay algunas discusiones muy menores, inclusive una discusión cuando los ingleses querían cambiar las Orcadas por un terreno en Buenos Aires para hacer la embajada. Y estamos listos cuando ven los abogadetes y nos dicen, no, porque no hay que poner la palabra soberanía. Entonces, nos dicen, ¿cómo no soberanía? Si es nuestra, se la vamos a transferir. No, que sí, que no, se fueron y se acabó. Hasta hechos así un poco insólitos. A partir de ahí hay una negociación muy compleja, secreta también, confidencial, donde está el embajador en Londres y Nicanor Costa Méndez, donde llegan a un memorándum. En ese memorándum, es muy importante, es uno de los principales documentos. Reino Unido dice que va a reconocer la soberanía de las Malvinas y entregarlas en el momento oportuno, a convenir, siempre y cuando se reserven o se garanticen suficientemente los derechos de las Malvinas. Sin embargo, como dice Virginia, tardamos mucho en responder ese memorándum. El memorándum lo teníamos listo en agosto, lo entregaron a la Junta Militar en ese momento, en agosto, y McLaughlin pedía que se definieran, no se definieron, se definieron en diciembre. Cuando llegó diciembre ya todo el lobby había actuado y cuando lo ven al secretario de Relaciones Exteriores dice too late. Ya no puedo, tengo que darle al Parlamento, ahí la primera página del Daily Telegraph dice Malvinas en venta. Bueno, no sé si es culpa nuestra o de las circunstancias.